Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, colegas del Colegio de Abogados de Pichincha, bienvenidos al espacio Debate Jurídico. En esta ocasión vamos a discutir sobre el proyecto de Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación, el llamado Código Ingenios. En esta ocasión nos acompañan para analizar dicho proyecto, aprobado cuyo informe para segundo debate fue aprobado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología el 10 de agosto de este año. Este proyecto será analizado por dos expertos en materia de propiedad intelectual. En este caso nos acompañan Alfredo Corral, quien fue presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, ha sido profesor invitado en universidades colombianas, además de eso ha dirigido la maestría en propiedad intelectual en la Universidad de las Américas, y el abogado Byron Roballo, quien se especializa en propiedad intelectual en la Universidad de New Hampshire. Él es abogado socio del estudio jurídico Paz y Horowitz, y adicionalmente ha recibido un reconocimiento en esta universidad por ser el mejor egresado en este posgrado. Ambos han participado, de hecho, en el proceso de discusión y aprobación en comisión del proyecto de Código Ingenios, por lo tanto es importante conocer la opinión de dos expertos. Comenzamos contigo, Byron. ¿Nos puedes explicar cuál es el ámbito de aplicación del Código Ingenios, qué materia regula, cuál es la estructura del proyecto de Código Ingenios, para que los colegas del Colegio de Abogados estén más informados? Exacto, bueno, gracias por tu invitación, qué gusto estar en la mesa con Alfredo Corral y contigo. Bueno, en realidad el Código Ingenios trata de regular el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, además de los saberes ancestrales que eran necesarias estos tipos de protección en el país. Además, determina el tipo de protección que debe haber para los institutos públicos de investigación, las zonas especializadas en desarrollos tecnológicos, además que los incentivos tributarios para aquellas personas naturales y jurídicas que realicen investigación en el país, como también la debida protección de los derechos de propiedad intelectual devenientes de los derechos intelectuales que puedan surgir de estas innovaciones. ¿Cómo está configurado el sistema de innovación nacional, la observancia de los derechos intelectuales? ¿Cuál es tu evaluación sobre la estructura del proyecto en torno a estos dos temas? Bueno, en cuanto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, se han hecho cambios sustanciales. En realidad habían algunos inconvenientes dentro del ejercicio de la profesión en el momento de la observancia. Por ejemplo, dentro de los principios de observancia se establece el tipo de observancia positiva y negativa en la ley. La observancia positiva es la que el titular del derecho de propiedad intelectual puede ejercer contra terceros que estén utilizando de forma indebida sus derechos de propiedad intelectual. Derechos de propiedad intelectual que sean reconocidos por el Estado ecuatoriano en virtud de los convenios internacionales. La autoridad competente para conocer los derechos intelectuales desde el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual al momento. Y se establece la observancia negativa. ¿Cuáles serían los cambios? Este es un cambio. La observancia negativa es un cambio que básicamente se da ante ciertos abusos que en la práctica o en el ejercicio de la profesión se daban con anterioridad. Por ejemplo, si una persona estaba realizando su actividad económica, a veces estudios jurídicos enviaban cartas muy abusivas, como cartas de advertencia de que si es que no cesan los actos
posiblemente lesivos de derechos de propiedad intelectual, se iban a iniciar acciones legales que inclusive podían llevar a acciones penales. Entonces, ante estas acciones se inicia este tipo de observancia negativa, que más o menos se puede asimilar al summary judgment que tienen en los Estados Unidos, donde el accionado puede iniciar una acción para pedirle al juez que determine si es que en realidad está vulnerando sus derechos de terceros en su actuar, y anticiparse a lo que podría ser una infracción. Y según el sistema, ¿ante qué autoridad puede acudir entonces ahora una persona en sus derechos intelectuales? Claro, una persona afectuada en sus derechos intelectuales puede irse en vía administrativa ante la autoridad competente en derechos intelectuales. ¿Y en el ámbito contencioso administrativo hay algún cambio? Eso se elimina. Se elimina porque los jueces contenciosos administrativos tenían una jurisdicción prorrogada, una competencia prorrogada en virtud de la creación de los juzgados de propiedad intelectual que la Constitución de 1998 los creaba, pero que la Constitución del 2008 no los creó. En este articulado se establece que los competentes en vía judicial para determinar acciones por propiedad intelectual serán los jueces civiles. Sí, como es en muchas partes del mundo. Perfecto. Y los de actos devenientes de la autoridad pública serán impugnados en vía contenciosa administrativa, pero los recursos administrativos, obviamente. Perfecto, muchas gracias, Byron. Vamos con Alfredo. Alfredo, sobre la filosofía del código, el objetivo del código, ¿qué nos tienes que decir? Específicamente en cuanto a limitaciones, excepciones del tercer libro del Código de Ingenios, ¿qué es lo que plantea sobre las licencias obligatorias en derecho de autor y patentes? ¿Cuáles son los cambios que registra el proyecto de Código de Ingenios? Bien, bienvenido. Gracias por la invitación. Saludo cordial contigo y con Byron, colega de batallas en la propiedad intelectual hace mucho tiempo. Bueno, este es un intento, diría yo, y me aventuro a decirlo, probablemente único en la actualidad. No conozco una ley o una normativa similar en materia de propiedad intelectual, tal cual como está concebida este Código Orgánico de la Economía Social, del Conocimiento, la Innovación y la Creatividad. Es importante partir de la premisa de que las leyes de propiedad intelectual, tanto las leyes de derecho a autor como las leyes de la propiedad industrial, básicamente lo que generan es un incentivo para el innovador y para el inventor para poder continuar inventando e innovando, y en el caso de los autores y de los creadores, básicamente un incentivo para que sigan creando, es decir, para que puedan seguir haciendo su trabajo. Por el un lado, motivar el crecimiento tecnológico, el espiral tecnológico, y en el otro caso, básicamente, generar cultura. Para eso sirven las leyes de propiedad intelectual. Lamentablemente, y digo lamentablemente, yo veo que el libro tercero no está concebido como una ley de propiedad intelectual. De hecho, el título es de la gestión de los conocimientos. Creo yo que este libro está más enfocado en el usuario de bienes creativos, en el usuario de innovaciones y en el usuario de bienes culturales, más que en el innovador y en el creador. Por eso digo, no es una ley de propiedad intelectual como ha sido concebida la propiedad intelectual en el mundo. Por lo tanto, al privilegiar el acceso y no al innovador y al creador, yo creo que comete algunos errores. Y esos errores se los puede ver abiertamente en la concepción filosófica del código, en el preámbulo o en el estudio anterior al articulado, al concebir a la propiedad intelectual como una entidad jurídica abusiva o que beneficia única y exclusivamente a las grandes multinacionales, lo cual es absolutamente falso. ¿Y crees que influyó de algún modo las negociaciones del tratado comercial con la Unión Europea, y que el desajuste, el no cumplir inclusive con ciertos estándares de los ADPIC, responde justamente a esa coyuntura de negociación? De hecho sí, yo creo que incluso hoy como está concebido se han hecho muchas adecuaciones, se han acogido muchas sugerencias. Sin embargo, hay temas gruesos, temas de fondo que pienso yo, y ese es un criterio personal, todavía colisionan o están en contradicción con acuerdos y convenios internacionales. Entre esos el ADPIC, el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo multipartes, las decisiones andinas o de las decisiones de la Comunidad Andina, y ahí veo yo que va a haber alguna incompatibilidad en cuanto a la posible aplicación de determinadas normas.
Es importante decir que el entender a la al derecho de propiedad intelectual como una excepción al dominio público es el primer problema que encontramos en el código. Es decir, la regla general es que las creaciones de innovaciones no pertenezcan a sus titulares, no pertenezcan a sus creadores, no pertenezcan a sus inventores, pertenecen a todos, no al Estado, que hay un entendimiento equívoco con respecto a eso. Simplemente se habla que el conocimiento es un bien de interés público, y está bien, el conocimiento es un bien de interés público. De hecho, todos quisiéramos tener acceso al conocimiento, y si es que es a título gratuito, mucho mejor. Pero la propiedad intelectual lo que hace básicamente es aplicar ese conocimiento en soluciones técnicas, en innovaciones, en tecnología o en generación de cultura. Pero para que de alguna manera pueda generarse esta cultura y esta innovación, tiene que haber unas normas que protejan precisamente ese trabajo, que es lo que en principio y tal como está concebido el código no parece ser lo que prescribe. Byron, ¿qué opinas de esto que acaba de comentar Alfredo? Específicamente también me interesaría que abordes los porcentajes irrenunciables para los inventores que trabajan en la academia bajo relación de dependencia. Hay algunos sectores que han demostrado su preocupación sobre los artículos 276 y 277 del proyecto de Código Ingenios. ¿Qué opinión te merecen estos dos artículos? Bueno, en primer lugar, respecto a lo que Alfredo manifiesta, yo creo que estamos en una concepción distinta, un poco nueva, como ya lo había dicho Alfredo. La concepción de propiedad intelectual que se está planteando en este código surge de otro momento histórico. La ley de propiedad intelectual de 1998 trataba de responder a los intereses que el Ecuador estaba tratando de negociar con los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Y en virtud de eso, la ley de 1998 de propiedad intelectual, de la cual Alfredo formó parte, tenía artículos que podrían ser excesivos a lo que la normativa internacional nos pedía. Un ejemplo de esto es que se establecía prisión por tipos de infracciones, por violaciones de... Piratería. No solamente por piratería, sino por violaciones de obtenciones vegetales. Cuando los ADPIC nos pedía que al menos establezcamos acciones penales únicamente para derechos de autor y marcas. Pero nosotros nos excedimos y estos son los llamados ADPIC Plus o TRIPS Plus. Es decir, que nosotros otorgábamos derechos superiores con el objetivo de tratar de atraer la inversión extranjera directa que en realidad no llegó, y la transferencia de tecnología que en realidad no llegó. Lo que se está planteando en este código es otro concepto de propiedad intelectual, no como un fin, es decir, no concebida la propiedad intelectual como el objetivo de reconocer derechos a tenedores de propiedad intelectual extranjeros, que tú puedes ver los datos, el 98% de patentes que han sido concedidas en el Ecuador son de extranjeros. Entonces la propiedad intelectual era reconocida como un fin, únicamente un órgano que existía como el IEPI con el objetivo de registrar derechos de propiedad intelectual. En cambio, esta norma lo que está tratando de regular es a la propiedad intelectual como una herramienta para el desarrollo. Es decir, que tú puedes utilizar la propiedad intelectual para crear ulteriores invenciones, y existen muchos artículos dentro del código que pueden ayudar a eso, a crear conocimiento desde el Ecuador, y que están incentivados a que la academia empiece a hacer investigación. Respecto a los porcentajes de los inventores, es algo que se ha discutido mucho entre los actores que hemos estado en esto, y a pesar de que parece ser un articulado loable, es decir, que el inventor bajo relación de dependencia en la academia tenga un 40% y bajo relación de dependencia en el sector privado tenga que llevarse el 25% de la explotación de sus invenciones, es algo loable, que suena bien, pero en la práctica esto puede traer varias complicaciones. Primero, una complicación de transacción. Obviamente, esta complicación de transacción se complica al momento de querer transferir los derechos de esta patente, porque quien está invirtiendo para realizar estas investigaciones, sea en el sector privado, va a tener que trasladar este costo al consumidor. Entonces, ese tipo de investigaciones se vuelven un poco más caras. El costo de transacción sube en este tipo de investigaciones. Perfecto, Byron. Vamos a cerrar con Alfredo Corral. Alfredo, ¿qué opinión te merece el tratamiento que da el proyecto de Código Ingenios a las sociedades de gestión colectiva? Tenemos acá en el Ecuador la
Sociedad de Compositores de Autores Ecuatorianos, la Sociedad de Productores de Fonogramas. Estas sociedades de gestión colectiva, ¿cómo están reguladas en el proyecto de Código Ingenios? Y por otro lado también me interesaría que toques un tema muy interesante, que es el tema de los datos de prueba, especialmente en el campo farmacéutico y relacionado con el secreto empresarial. Ok. Bien, hay una regulación interesante que ha acogido sugerencias, se acogieron varias sugerencias sobre la normativa aplicable a las sociedades de gestión colectiva. Estas sociedades de gestión colectiva son básicamente administradores de derechos de terceros, es decir, autores, titulares de derechos de autor o de derechos conexos, encargan la administración de sus derechos a una entidad como la Sociedad de Autores Ecuatoriana, la SAICE o Soprofon en el caso de los productores fonográficos. Estas entidades lo único que hacen es intermediar, no hacen más que eso. Recaudan y distribuyen esos derechos recaudados entre sus socios. Es decir, muchos de los autores ecuatorianos viven de la gestión que hacen las entidades de gestión colectiva. Entonces, estas entidades, a pesar de ser entidades sin fines de lucro y entidades privadas, porque administran derechos privados, a pesar de ello están reguladas por el Estado. El Estado ha planteado aquí en el Código una regulación, digamos que creo yo justa y necesaria, porque las entidades de gestión colectiva deben tener un control, y creo que se han incluido disposiciones que van a permitir, por un lado, al Estado mantener, el control y la transparencia en la gestión, pero sobre todo también van a permitirle a la entidad de gestión colectiva, en términos generales, poder realizar su trabajo. Es decir, cuando hay mucha intervención, normalmente el resultado es una mala gestión. Y cuando hay poca intervención, el resultado es otra vez una mala gestión. Entonces lo que se necesita es básicamente ese equilibrio. Que haya intervención, que haya control, pero que se les deje a las entidades poder trabajar. Creo que para datos de prueba podríamos dejar para... Vamos a dejar para el siguiente bloque, Alfredo. Justamente íbamos a anunciar eso. Regresamos, amigos, amigas, en el siguiente bloque con las conclusiones y con el tema de los datos de prueba. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos con el programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, esta vez para escuchar las conclusiones de nuestros invitados especiales, expertos en propiedad intelectual, evaluando lo que es el proyecto de Código Ingenios. Byron, ¿qué tienes que decirnos sobre lo que acaba de anotar sobre las sociedades de gestión colectiva, Alfredo, y sobre algunas conclusiones que tú quieras presentar sobre el proyecto de Código Ingenios? Sí, exactamente. Bueno, sobre el tema de las sociedades de gestión colectiva, a mí me parece que es adecuada la presión de Alfredo, que manifiesta que debe haber un equilibrio, es necesario que exista un equilibrio. Sin embargo, cómo estaban concebidas las sociedades de gestión colectiva en la actual ley de propiedad intelectual permitían que se den ciertos abusos de derechos por los cuales se están regulando en esta norma. Por ejemplo, el hecho de que, y a muchos de los televidentes les debe haber pasado, que justo antes de realizar un evento, por ejemplo una boda, la entidad de gestión colectiva correspondiente emite una carta y te diga, ¿sabes qué? Si es que no vas a pagar horas antes del evento, si no vas a pagar lo correspondiente a las entidades de gestión colectiva, te voy a iniciar una acción administrativa y pues voy a permitir que entre la fuerza pública para detenerte el evento. Entonces, ese tipo de coacción, que era muy fuerte, se está normando en este código con dos equilibrios. Uno, que es la autorización previa para la realización de espectáculos públicos. ¿Que será conferida por qué organismo? Por las entidades de gestión colectiva. Ya. Ahora, ¿las sociedades de gestión colectiva están reguladas bajo qué organismo, según el sistema que se propone? Bajo la Autoridad Nacional Competente en Derechos Intelectuales. Ya. Y eso es bueno, porque ellos tienen que rendir cuentas ante sus administrados y es necesario que tengan el control de la Autoridad Nacional en Derechos Intelectuales. Lo que se hace diferencia... ¿Hay un cambio en la institucionalidad?
planteada? ¿Cuáles son los cambios? Justamente, respecto a la presunción de legitimación activa. En la presente norma se hace una presunción para el cobro de las entidades de gestión colectiva, para el cobro de los derechos que merecen recibir los autores. Pero para el tema de observancia es necesario que ellos acrediten su legitimación para iniciar acciones de observancia, porque había habido casos en que las entidades de gestión colectiva no han acreditado su legitimación y han presentado acciones de observancia frente a acciones de terceros que no contaban con los permisos adecuados. Una importante adición a este código también en el proceso es que ahora se pueden determinar diligencias preparatorias en la vía administrativa, las diligencias preparatorias para el resguardo de las evidencias en casos de posible vulneración de derechos. Entonces, eso ¿cómo es se una canalizaría herramienta, eso ahora? esa es una herramienta que pueden utilizar las entidades de gestión colectiva para determinar que ha existido una vulneración de derechos intelectuales. Por ejemplo, ¿qué tendría que ser? ¿Cuál sería el procedimiento? Por ejemplo, la autorización que tiene que darse para la realización de espectáculos públicos, obviamente la persona que va a hacer un espectáculo público tiene que ir ante la entidad de gestión colectiva, darle un repertorio de las canciones que va a comunicar públicamente. Después de esto recibir una autorización y se pasa a la intendencia, pero si es que la sociedad de gestión colectiva no le queda claro o tal vez le cabe una duda de que vaya a interpretar todas estas canciones que dice haber interpretado y puede que haga más, puede pedir una diligencia preparatoria al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y es el instituto el que va a verificar qué obras va a realizar, y en el momento en que infrinja alguna de ellas, pues la entidad de gestión colectiva puede presentar una acción de observancia, obviamente presentando los contratos de legitimación activa, ¿no? Perfecto, Byron. Vamos a concluir con Alfredo, en este caso, sobre lo señalado por Byron. No sé qué opinión te merece esta observación que ha planteado, datos de prueba que quedó pendiente y algunas de tus conclusiones. Perfecto. Datos de prueba, parece que tocará hacer un segundo programa. Si es que nos invitan, claro está. Bueno, sí, aquí hay algunas precisiones. Y creo que precisamente esa es la concepción del código y la concepción que creo yo equivocada. Seguramente se dieron abusos o se pudieron haber dado abusos en cuanto a la aplicación de ciertos derechos de propiedad intelectual. Si es que existen abusos, esos deben ser evidentemente controlados a través de distintos tipos de normativas. Probablemente hoy, a través de una normativa como esta, hay límites, hay topes que van más allá de lo que disponen los acuerdos de comercio internacionales. Digo yo nuevamente, hay una visión del código enfocada en el acceso más que en el creador. Entonces eso va a permitir justamente, de alguna manera, poder impedir un posible abuso. Las entidades de gestión colectiva básicamente lo que hacen es recaudar derechos que les son encomendados cuando hay utilización de sus creaciones, de sus obras con fines comerciales, no en el ámbito privado. Es decir, que si es que alguna entidad de gestión colectiva fue a intentar cobrar derechos en una boda, lo que comentaba justamente, yo no he visto el caso, no conozco el caso, al menos en Ecuador no, al menos aquí en Ecuador no. De hecho, la normativa hoy vigente, la denostada norma del 98, que hablan de que es una norma ADPIC Plus, esta ley actual es más ADPIC Plus que esa norma, pero no va a haber tiempo para hablar de eso. Esa ley impediría que las entidades de gestión colectiva puedan recaudar comunicación pública o cualquier tipo de uso de obras en el ámbito privado. Solamente se pueden recaudar derechos cuando exceden el ámbito privado. Es decir, la comunicación pública a través de la radio, a través de la televisión, en las discotecas, en los bares, etcétera, etcétera. Hay un cambio con respecto a la regulación, de las entidades de gestión colectiva concebida en la ley del 98. La ley del 98 o la ley anterior básicamente tiene una regulación similar a la mayoría de las legislaciones de países europeos y latinoamericanos. Hay un punto importantísimo, que es el que mencionó Byron, el de la legitimación activa. Las entidades de gestión colectiva, tal como dispone la ley ecuatoriana actual, la decisión andina 351, tal como dispone el reglamento a la ley ecuatoriana de propiedad intelectual, debe únicamente presentar sus estatutos y en base a esos estatutos estar legitimada para actuar
en controversias administrativas o judiciales. ¿Por qué? Porque básicamente una entidad de gestión colectiva, por ejemplo la SAICE, administra más de 10 millones de obras. Y el poder, de alguna manera, en cada proceso judicial o administrativo, tener que estar demostrando los poderes concebidos de cada una de esas obras o de los titulares de esas obras es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Es decir, si es que a la entidad de gestión colectiva no le dejan actuar de esa manera en procesos y en juicios, básicamente les sucederá lo que hoy le está sucediendo a la entidad de gestión colectiva, que es casi imposible que puedan cobrar. Hoy es casi imposible que puedan cobrar, no por una norma, no porque la ley no lo permita, sino porque no hay un apoyo de las autoridades para poder cobrar esos derechos. En la comisión especializada fueron recibidas algunas de estas. Fueron recibidas las entidades de gestión colectiva y es por eso que se lograron. Bueno, básicamente que les dejen trabajar, básicamente que les dejen recaudar los derechos a nombre de los autores. Ojo, normalmente la cultura es el no pago. Entonces no es que la cultura es el irrespeto a la ley, digo, la cultura es el irrespeto a la ley. Es decir, ningún usuario le gusta pagar por regalías en derecho a autor. Y partimos de eso es lo que hoy sucede y las autoridades no contribuyen y no colaboran con las entidades de gestión colectiva para perseguir estos ilícitos. ¿Y fueron acogidas de esas observaciones? Fueron acogidas esas observaciones, excepto en este punto. Este punto es un punto neurálgico para las entidades de gestión colectiva que necesitan de este principio que se llama legitimación activa para poder intervenir en procesos judiciales y administrativos. Si es que se les exige una presentación de poderes o de algún tipo de representatividad en cuanto a su repertorio, va a ser imposible o es improbable, digámoslo, que estas entidades puedan actuar en estos procesos. Listo, muchísimas gracias Alfredo, Byron, por este interesante debate sobre el proyecto de Código Ingenios. Esperamos que en las próximas semanas el Pleno de la Asamblea Nacional esté presto a discutir este informe para segundo debate preparado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Veamos cómo se aprueba, en qué términos se aprueba el proyecto de Código Ingenios y esperemos que efectivamente registre un progreso en cuanto a innovación, en cuanto a la protección de los derechos intelectuales en el Ecuador. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.